Saludos cordiales, amigas y amigos, a todos ustedes. Otra vez un encuentro con ustedes mediante esta pantalla pequeña de su celular o de su computadora. Quiero mostrarles para empezar una imagen que me ha llamado muchísimo la atención. Es una imagen que está circulando en las redes sociales en las últimas horas, que tiene que ver con una persona muy conocida. Porque se especula mucho sobre la salud de esta ex autoridad. Ahí está. Se ve que está con suero y con oxígeno. Claramente. Llama poderosamente la atención. Intentan hacer una entrevista. Saludo cordial hasta la ciudad de La Paz, a Mario Molina. Muy buenas tardes, José Luis, aquí con un clima frío y con bastante lluvia, pero sin embargo con un panorama de noticias bastante caliente. Buenas tardes. Así es, a mí en lo personal me provocan sentimientos encontrados porque por una parte está el lado humano, el lado del ser humano, que yo me imagino que está en medio de una presión psicológica tremenda. Y frente a la situación que enfrenta en este momento, seguramente es un manejo de nervios y aparentemente por su físico, por el físico que tiene, está con sobrepeso notoriamente, seguramente tiene problemas de presión alta también, porque está con oxígeno, en fin. Pero hay gente que no se cree esto, Mario, aquí en Santa Cruz. Hay gente que nos dice en las redes sociales, esto es un teatro, es un show, están preparando la escapatoria, la fuga, o por lo menos que se lo lleve a la embajada mexicana o a alguna otra embajada. Mira, José Luis, la verdad que la aparición del ministro se debió además a un reportero español que intenta conversar con él en alguna parte de la ciudad de La Paz hace un par de días atrás. Y a partir de entonces es una seguidilla de noticias y, bueno, pues es un ambiente muy contradictorio. Lo que llamó la atención a todos, Mario, es que no había un mandamiento de apremio para él. Que te merece así. ¿Te acordás? Mira, hay varias cosas que están sobre el tapete que me parece que son muy complicadas. Por un lado, la declaración del presidente de la Cámara de Diputados indicando con un tono bastante subido, casi insultante con referencia a esta personalidad, ex autoridad del MAS. Luego, un dirigente del norte de Santa Cruz, utilizando un calificativo muy duro también, refiriéndose a esta ex autoridad del MAS. Y en contraparte, desde Buenos Aires, dos mensajes, tweets del expresidente Evo Morales, dando al estado de salud y pidiendo garantías Entonces, la verdad es que hay mucha confusión. Las respuestas del Ministerio del Gobierno cuando le consultaron si había mandamiento de detención, bueno, no condicen con el estado de situación que venimos viviendo y hemos vivido hace pocos días atrás. Claro, dio la impresión, Mario, de que había un acuerdo o algo así, que él había hecho una especie de pacto con el gobierno a cambio de información, porque coincidió primero que no lo encontró ningún organismo del Estado ni la policía, en eso tienes razón, pero él apareció, lo primero que dijo el ministro de Gobierno fue que no había por qué tomarlo preso. Eso dejó la impresión de que había un acuerdo para, qué sé yo, dejarlo a lo mejor a un lado de todo este proceso que está haciendo de investigación del gobierno y que era a cambio de información, eso es lo que se dijo. A mí también me dejó esa misma impresión, dije, es muy extraño que una personalidad de las responsabilidades que tuvo Carlos Romero en el gobierno de Evo Morales, justamente no tenga, digamos, una demanda. Ahora sí, ya le plantearon algunas demandas, pero a última hora era como para
¿no? Para aparecer con algo, por lo menos, en su contra. Pero la verdad es que no, él estaba libre. Él estaba libre, estaba circulando. Este periodista dijo que le hizo el seguimiento durante 3 días. ¿A Así es. dónde iba? Iba a la embajada argentina y había noches que se quedaba allá y otras veces venía hacia su casa o hacia un departamento. Justamente al ingresar el tercer día, creo, el periodista español, que es periodista de OK Diario, así se llama el periódico, que fue el mismo periodista que además increpó a los encapuchados de la embajada española en el aeropuerto cuando se iban. Es el mismo periodista quien le preguntó, le dije, ¿usted conoce a Pablo, ¿cómo se llama el español? Pablo, ahí se Al me fue. vicepresidente. Sí, es del partido Podemos en España. Y, Claro. ¿cómo se llama? A ver, dame el nombre, no me acuerdo ahora. Bueno, No, él. me pillas con el apellido en la voz. Es el Sí. actual vicepresidente del gobierno español, Así es, le dice, Pablo no, Iglesias, y ¿no? él, Pablo Iglesias, exacto. ¿Cómo se nos va el nombre? Debe ser ingrata la persona, ¿no? Y él responde indicando, no, yo no lo conozco. El ministro ingresando al departamento cuando advierte que le estaban filmando, le estaban haciendo un video, él se ingresa y dice, no lo conozco, no sé de qué me está hablando. Empezó a negar. Pero ha habido también otros momentos en que el exministro ha tratado de negociar, inclusive. Hay un video que yo he visto en las redes sociales donde él responde de su parte y dice, negociemos, negociaremos, estoy aquí con toda mi familia. Seguramente él suponía que estas personas, estos vecinos que comenzaron a hacer vigilias, eran probablemente funcionarios del Ministerio de Gobierno o algo así, agentes con los cuales se podía negociar, como uno hace cuando como muchos hacen cuando le encuentran con una infracción, el varita de tránsito dice, arreglaremos aquí nomás. Más o menos 2 veces he visto 2 videos de estas características de Carlos Romero tratando de negociar con las personas que estaban en una vigilia, ¿no? Ahora, hay muchos aspectos en torno a este asunto. Yo te decía, tengo sentimientos encontrados porque a mí me preocupa también el lado humano de la persona, del ser humano, ¿no? Más allá de que debe presentarse, si es que hay cargos en su contra, a responder ante la justicia en un juicio justo. Todo el mundo. No podemos caer en lo mismo que se hizo en la gestión de Morales, donde se perseguía a todos los opositores, se los procesaba y se los mantenía sin ninguna sentencia durante años y años, casi 9 años en algunos casos, ¿no? Pero lo paradójico de todo esto, estimado Mario, es que los fiscales que los están persiguiendo en este momento, comenzando por el fiscal general de la República, Lanchipa, son los fiscales que entraron en el gobierno del MAS. Y durante aquel gobierno estos fiscales hicieron exactamente lo mismo, solo que con los otros. Son fiscales que parece que entienden que su función es estar al lado del gobierno de turno y perseguir a los demás a como de lugar. Da la impresión que tratan de hacer la nota alta en ese sentido, de quedar bien. Mira, José Luis, yo creo que respecto de la cantidad de versiones, rumores que están corriendo respecto del rol del exministro Carlos Romero, en redes muy restringidas se ha podido también conocer que él fue uno de los artífices de los acuerdos cuando ya todo estaba desmoronándose. De tal manera que esto explica por qué, en mi criterio, por qué el expresidente Evo Morales, desde el exilio en Buenos Aires, tuitea 2 veces solicitando la atención y las garantías para el exministro. No obstante, lo que deja un signo de interrogación es la virulenta, verbalmente hablando, reacción de 2 altos dirigentes del MAS. El presidente de la Cámara de Diputados, que ha sido referido al señor Romero como el Judas, y lo acusa de traición, y ¿no? un dirigente del norte de Santa Cruz que utiliza un epíteto que tiene connotaciones además muy especiales. Entonces, la verdad es que yo creo que van a correr demasiados rumores, habrá que ver el desenlace, podemos hacer 100.000 especulaciones,
Yo creo que hasta aquí simplemente no ha dejado de sorprender la aparición en La Paz, como si ya hubiera pasado todo, como si no hubiera pasado todo, y la reacción del propio Ministerio de Gobierno. Yo creo que aquí quien tiene muchas más razones que dar respecto de la situación del señor Romero es el propio Ministerio de Gobierno. Eh, Anoche o antenoche el viceministro de Gobierno daba explicaciones, pero de malabarista para que no explicaron absolutamente nada. La verdad es ¿Qué que es hay lo que dijo? hay ¿Qué un signo dijo? de interrogación que en realidad no, ante la pregunta de la periodista que lo entrevistaba, una entrevista larga, simplemente él dijo que efectivamente no había ninguna orden de aprehensión contra él y él más debía estarse preocupando de las nuevas elecciones, las elecciones se ganan con votos, o sea, respuestas descontextualizadas de la pregunta de la periodista. Eh, Luego hemos visto las acciones y nada más. Pero yo creo que no ha dejado de sorprender esta secuencia de acontecimientos alrededor del exministro de Gobierno. Pero, Mario, sabemos que en la política hay algunos aspectos que se manejan no siempre de manera pública. Lo que tú dices, que puede haber un acuerdo por debajo entre facciones importantes del MAS, podemos llamar la gente que está a nivel de gobierno, porque ¿quién era Carlos Romero? Uno de los hombres fuertes dentro del MAS. Pero a diferencia de, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, a diferencia del CONALCAM, que estaba manejado por la Central Obrera Departamental y el Flaco Borda, él tenía su propia organización. En las campañas electorales, normalmente Carlos Romero abría sus propias casas de campaña en Santa Cruz. Y era una organización del MAS, pero diferente, con una composición social distinta. Tenía además una forma de financiarse muy diferente, diferente a todo lo que hacían los movimientos sociales, por ejemplo, los interculturales, o también esta gente manejada por el Fondo Indígena, era muy diferente. Y otra era la campaña que hacían los urbanos. Él no era de los urbanos, él tenía una organización poderosa dentro del MAS, que yo creo que va a ser uno de los sectores fuertes, una de las columnas muy fuertes del MAS que va a subsistir, del MAS que se va a quedar, porque una cosa es el evismo, que ahorita está luchando por aparecer como, o por tener el liderazgo dentro del MAS, pero otra cosa muy distinta es el MAS en sí mismo. El MAS es un partido que ha ido creciendo en el transcurso de los años con una estructura propia, es una estructura muy grande que hoy puede estar un poco, digamos, desorganizado, desorientado, pero en algún momento esas corrientes se van a encontrar y van a conformar un partido político, un movimiento interesante. Me imagino que siempre va a ser protagonista dentro de la política nacional. No sé si Evo retomará el control de este partido o serán estos otros sectores, pero uno de los hombres fuertes, Mario, en Santa Cruz, en el MAS, era el doctor Romero. Otro hombre fuerte era el Flaco Borda y otro era el grupo urbano de la Urbana, que controla la alcaldía municipal, que está en torno a los consejeros, a los concejales municipales y a los consejeros departamentales, que representan a los sectores que tienen que ver con los vecinos, las juntas vecinales, que también tienen su organización aquí en Santa Cruz, especialmente las periféricas y en el centro. Hay muchísima presencia y militancia del MAS en Santa Cruz. No creas que todo es verde, todo es UD, no es así. Ya se ha construido en el transcurso de los últimos años una sociedad mucho más cosmopolita aquí en Santa Cruz. Mucho más variado, mucho más, si se quiere, pluricultural inclusive. Yo vivo en un barrio que está casi en el centro y ¿cómo te digo? La composición social es interesante. Es interesante. Por eso yo creo que el MAS, en este momento es posible que esté con el shock de haber sentido cómo sus líderes primero se fueron, los dejaron desamparados, con una propuesta política que ellos pensaron que iba a permanecer, que iba a ganar y que la iban a sostener, pero que quedaron sorprendidos probablemente con el fraude. No sé en qué medida
el MAS participó orgánicamente en el fraude. No sé si participaron todos, si todos estaban de acuerdo o no, pero lo cierto es que los ha dejado en shock. Pero el MAS no se ha destruido, no, solamente está replegado. Y yo pienso que lo que pasa con Romero está mostrándonos que hay un MAS que está negociando, hay un MAS que ha decidido subsistir dentro del proceso democrático, que va a participar de las próximas elecciones. Y hay otro más, yo diría, hay un movimiento evista mucho más radical, que está en torno a los sindicatos cocaleros del trópico, que realmente está planteando el conflicto. Probablemente inclusive va a pelear hasta las últimas consecuencias, planteando tres aspectos. Crear un vacío de poder en el país, con este tema de la continuidad o no continuidad después del 22 de enero, con movilizaciones, con desconocimiento del gobierno de transición y planteando el retorno de Evo Morales, para lo cual están aprobando una ley de impunidad, se está aprobando una ley para que no se haga persecución política, ellos se sienten perseguidos. Entonces, es una sola estrategia, pero es una estrategia podemos decir, de la columna central, de la columna vertebral del MAS, que es el evismo, que en este momento debe ser el sector ideológico un poco más atacado, un poco más, ¿cómo te diría? Un poco más arrinconado por lo que hicieron, y porque sienten la crítica también de los otros sectores. ¿Qué te parece a ti? Voy contigo, no sé qué estás revisando, te veo revisando algo ahí. Sí, mira, estaba tratando ya tengo a la vista. Son varias cosas que has tocado. A mí me pareció muy interesante esta descripción de la organización, por lo menos en época electoral que ocurrió en Santa Cruz. Sin embargo, yo creo que en lugar de representar fortalezas, que aparezca un sector que estaba absolutamente bajo la estructura y bajo el mando del exministro Romero, devela el hecho de que precisamente en Santa Cruz ha sido donde los movimientos han estado en permanente pugna con el exministro por la sustitución de candidatos en todas las elecciones. Las organizaciones de base de provincias traían sus candidatos a la ciudad de Santa Cruz y al poco tiempo eran cambiadas por una estructura ajena a sus voluntades. Este hecho es una de las características de la gestión del MAS en el gobierno, de haberse montado encima de las organizaciones de base y a la hora de tomar decisiones en cuanto a elección de candidatos, etcétera, hubo una sustitución de personas de tal manera que eran representantes, diputados, consejeros, sin una dependencia orgánica de las estructuras que supuestamente eran la base del MAS. Yo creo que Santa Cruz revela exactamente esa dicotomía tremenda que hoy día yo no sé si en el área rural, en los sectores populares de Santa Cruz que apuntalaron al MAS desde el principio y al final fueron dejando el apoyo porque nunca se los tomó en cuenta de decirlo, de boca de los propios políticos rurales y de provincia. Yo no creo que en este momento el señor Romero tenga una característica de representatividad de esa gente. Yo creo que lo que tú has descrito es más urbano, concuerda plenamente con el fenómeno que se vivía frente a las estructuras de base que supuestamente eran las raíces del MAS, y hemos visto que la eclosión que se ha producido, la implosión del MAS, solo se explica porque estructuralmente hubo un desequilibrio tal que se vino abajo toda la estructura. Respecto, yo quisiera decirte, he revisado el proyecto de ley que ha sido derivada nuevamente a la Cámara de Diputados, de tal manera que debe haber una variación respecto del proyecto de ley número 511-2019-2020 de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen.
En este proyecto yo te quiero señalar, estimado José Luis, es un proyecto saludo a la bandera, porque De acuerdo, plenamente de acuerdo. reitera lo que dice la Constitución. Entonces, parece de ahí te explicas por qué la Unión Europea, las embajadas, la OEA han dado todo el respaldo de esta ley, porque es una ley que ni pincha ni corta, poniéndolo en lenguaje directo. Pero hay un artículo, y es el artículo 8. Creo que esa es la madre del cordero. Y el artículo 8 hace referencia a la entrega de salvoconductos. En aplicación a los tratados internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, las autoridades competentes tramitarán con urgencia los salvoconductos solicitados por los estados que hayan concedido asilo a Mm, cualquier persona desde el 21 de octubre de 2019. Este es el texto de ese artículo, por lo menos del artículo que estuvo enviado de la Cámara de Diputados a senadores. En senadores han aprobado con un par de modificaciones que no aparecen en la red, en la página de la Cámara de Senadores, pero este artículo no creo que sea modificado sustantivamente, porque después son garantías para los sectores sociales, derechos humanos para todos, libertad de prensa, respeto a la hoja milenaria que tiene su propio régimen a través de las leyes específicas. El dirigente cocalero de los Yungas a tiempo de salir ya ha planteado un tema que va a ser un problema en poco tiempo, que es el retorno a las 12.000 hectáreas de coca, de sembradías de coca. Entonces, en buenas cuentas, la famosa ley a la cual se le ha cargado, creo, demasiados adornos como arbolitos de Navidad, es una ley saludo a la bandera porque es reiterar lo que ya dice la Constitución. Entonces, es una ley que es que no no tiene tiene una sentido. relevancia y es por ello que sería interesante, yo creo que la oposición que se salió, quiero decir, los, los senadores en minoría que eran la oposición antigua, se salieron ayer del Senado a tiempo de ser aprobada esa ley con modificaciones y debían ellos explicar con mucha claridad qué es lo que observan, porque este tema de los salvoconductos yo creo que es un tema que cae específicamente en el escenario político y el problema ya ha sido planteado. La presidenta de la Cámara de Senadores una vez aprobado el proyecto de ley, lo va a enviar al Ejecutivo. El Ejecutivo ya ha anunciado que va a vetar esa ley y constitucionalmente esa ley puede ser aprobada con todo el rigor y valor de una ley como cualquier otra, la presidenta del Senado. Entonces, estamos frente a un problema respecto que yo creo que van a ser los temas que toca ya como se dice, el artículo 8 respecto de los salvoconductos. Yo creo que por ahí está la madre del cordero frente a esta ley, que no es... yo he escuchado versiones y versiones y por eso es que creo que ha sido importante remitirnos al texto que está colgado en la Cámara de Diputados. Cualquier persona puede entrar y está ahí el texto. Es una ley corta de 13 artículos que, vuelvo a reiterar, es una repetición de todo lo que dice la Constitución, exceptuando un par de cosas. Pero también se intenta poner ahí la imagen, porque una cosa es la letra y otra cosa es lo que se hace la interpretación política. La interpretación política es que los movimientos sindicales prácticamente deben quedar impunes, no debe haber sanción para las personas que, por ejemplo, plantearon la posibilidad de hacer explotar la planta de gas de Sencata, por ejemplo, ¿no? Por ahí está esa interpretación. O aquellos movimientos que se realicen de acá en adelante. Esa es la parte que preocupa, por lo menos es lo que ha dicho Ortiz, que es principal senador de lo que en este momento es el oficialismo. Ha dicho lo que se está intentando es que los dirigentes sindicales tengan cierto grado de impunidad para realizar manifestaciones y crear una situación social insostenible en el país. Mira, hay una redacción genérica en el artículo 9
y es que se garantice la libertad de expresión, etcétera, que se libere a quienes han sido tomados presos en los momentos de conflicto, sobre quienes no se hayan abierto causas penales, etcétera. Interpretaciones van, interpretaciones vienen. Finalmente, yo te puedo decir, José Luis, un caso que está bajo jurisdicción de un juez específicamente, no es como apagar un bombillo de luz. No es decir, esto se apaga. Hay procedimientos, un juez no podría simplemente dejar de hacer lo que tiene que hacer de acuerdo al procedimiento, de tal manera que yo creo que hay una suerte de varas con que se está midiendo la ley, uno la siente muy larga y otro la siente muy corta, pero en mi criterio, yo entiendo por qué los organismos internacionales han dado el aval a esta negociación, porque es una ley que en general solamente reitera lo que Lo que dice la Constitución. Tengo Todo problemas salimos con tu debajo audio. de lo que... A momentos se corta. ¿Y qué te parece la tardanza del Tribunal Constitucional en torno a una consulta que se ha elevado para que se prorrogue el mandato del gobierno interino, del gobierno de transición, y probablemente también del órgano deliberante, es decir, del Parlamento, del Congreso? ¿Qué opinión te merece eso? ¿Se ajusta a norma? Yo lo que veo es la aplicación del sentido común. Estamos en una situación de transición y no se puede dejar el país sin gobierno. No creo en la propuesta que hicieron las Bartolinas, las dirigentes Bartolinas, que dicen debe hacerse cargo la presidenta del tribunal, ¿cómo es? Del poder de la judicial. justicia. ¿Cómo se llama? El tribunal, como le El cambiaron el Tribunal nombre, Supremo de Justicia. del Tribunal Supremo de Justicia. A mí me parece falta de seriedad la propuesta que hacen estas señoras que aparecen cada vez ahí con sus mantillas azules. Me parecen ser más bien, no sé, de alguna escuela, de algún colegio, porque bien uniformaditas y dicen somos las Bartolinas y pedimos que se vaya Yanine Áñez del gobierno y que entre la otra señora. Uno se pone a preguntar y bueno, ¿y quiénes son ellas, no? ¿Quiénes son? Dirigentes sindicales, pero yo creo que el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar a la brevedad posible sobre este tema. Mira, José Luis, yo creo que estamos en un escenario muy interesante, visto el tema constitucional como el objeto del análisis. La historia lo ha puesto al Tribunal Constitucional frente a un desafío muy, muy interesante desde el punto de vista técnico, porque están con el desafío de encontrar las razones dentro de la propia Constitución, en el espíritu del legislador, en la experiencia internacional y situaciones similares que hubiesen podido ocurrir en el planeta, porque el derecho constitucional en ese sentido tiene la capacidad de recoger experiencias que sirvan para un determinado país. Nada más ni nada menos que justificar la prolongación del mandato de la presidenta y de los legisladores, porque el proyecto de ley ha sido enviado por la Cámara de Diputados como proyectistas de esa ley y la presidenta de la Cámara de Senadores ha enviado al Tribunal Constitucional consultándole si esa ley de extensión del mandato del Ejecutivo y el Legislativo se ajusta a los preceptos, a los principios de la Constitución Política del Estado. No es una tarea fácil y no creo que el tribunal esté dilatando. Yo creo que debe ser bastante complicado. Yo soy de los varios que estamos esperando por horas poder leer en detalle porque va a marcar ¿Cómo van un a hito justificar, no? así es. Y no puede ser una argumentación liviana.
tiene que ser una argumentación sujeta estrictamente a razones de constitucionalidad, a razones históricas. O sea, están también con el desafío de presentar un documento que marque un rumbo al país de aquí en adelante. Este es el gran desafío que tiene. O sea, tienen digamos, una papa caliente en sus manos, en otras muy palabras. caliente. Y la Ahora, otra papa caliente es aquella resolución aprobada por el anterior tribunal, donde indica que era un derecho humano del expresidente Evo Morales el permanecer casi eternamente en el cargo, la reelección. Ese es otro tema también que está ahí seguramente como otra papa caliente para ellos. mira, yo creo que la, la sentencia o declaración constitucional que hizo el anterior cuerpo colegiado del Tribunal Constitucional con el tema de la reelección tiene escasísimas, pero escasísimas razones para sostenerse jurídicamente hablando. No creo que resulte muy complicado al Tribunal Constitucional retratar el tema a pedido de alguien, porque no puede hacer nada el Tribunal Constitucional de mutuo propio. Alguien tiene que activar la consulta. Ya se le ha y pedido. han activado. Ya les han pedido que se pronuncie. Ya hay esa demanda. Y yo te quiero decir, José Luis, que esa extrapolación de argumentos no vale la pena entrar en detalle jurídico, pero en resumidas cuentas, yo creo que esa no va a ser una tarea difícil para el Tribunal Constitucional, restituir la constitucionalidad de los periodos presidenciales que establece la Carta Magna del país. Ahora, si saque esa resolución, el último periodo habría sido absolutamente inconstitucional. No, la ley rige para lo venidero, vale decir, esta postulación última era absolutamente cuestionable, cuestionada, y ahora estamos donde estamos en gran medida por ese tremendo desfase que hubo en materia de rigurosidad y cuidado para el tratamiento de una norma que rige nada menos que los destinos de la máxima autoridad política del país. Y José Luis, yo creo que ahora sí vale la pena comentarte algo. Adelante. En las redes sociales, preferiría yo hacer una pregunta a modo de preguntar a ver, no, pregunta, ¿no? Yo no quiero ser siempre el eterno entrevistador, ¿no? Pregunta. Dime, José Luis, ¿cuál es el criterio que hay comúnmente de la gente común respecto de la sucesión presidencial que ha encumbrado a la señora Áñez en la presidencia? ¿Es constitucional o no? Lo que escuches, no estoy pidiendo que argumentes o no argumentes. Dependiendo a quién se lo preguntes. Dependiendo a quién se lo preguntes. Si tú preguntas a alguien del MAS, te dicen que no, que ha sido golpe de Estado. Porque lo que pasa es que hace mucho tiempo ya que nuestro país ha abandonado el raciocinio independiente y solamente hay una manera de pensar casi por consigna. Casi por consigna. Dime. ¿Sabes, Luis? Hay algo que no ha escapado a mi curiosidad, y es que el famoso comunicado del Tribunal Constitucional que salió horas después, apenas fue posesionada la señora Áñez en la presidencia, cuando ya emergió su gobierno, a las pocas horas circula un comunicado del Tribunal Constitucional que ha sido ampliamente difundido por todos los periódicos y está en las páginas, y nótese que es un comunicado que no lleva firmas de los magistrados. Este hecho a mí me puso en signo de interrogación. Pasando las semanas discutiendo con colegas y amigos y políticos el tema, me di cuenta que había un problema que todos estábamos pasando por alto. Y es que el Tribunal Constitucional, así como se le está consultando expresamente respecto de la prolongación
del mandato de la presidencia y del legislativo, tiene una limitación, pero tremendamente apretada para pronunciarse respecto de temas que se le consulta. Y solamente puede hacerlo mediante sentencias constitucionales, cuando hay un litigio. Entonces, vistos considerando antecedentes, son documentos largos y pesados, porque así deben ser. Y las declaraciones de constitucionalidad, cuando se les consulta si un estatuto autonómico es constitucional o no, es una fundamentación pesada que debe decir, por estas razones, esto es constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en la página oficial del Tribunal Constitucional, ha publicado ese comunicado sin firmas. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un documento que no tiene firma? Es un documento que no es apócrifo. oficial, que no es oficial. Hasta aquí, el propio tribunal en su página así lo ha puesto. Supongamos que tiene firmas, porque al final dice no participa creo que es la representante del Departamento de Oruro en el Tribunal Constitucional, quien no participa porque esté en desacuerdo. Esto es lo que dice el comunicado y para de contar. Supongamos que hay un documento firmado. La pregunta del millón es, ¿quién le ha consultado esa opinión al Tribunal Constitucional? El Senado. No existe, no fue así. ¿Cómo fue entonces? Lo que se sabe es que fue el Senado. No, el Senado no había sesionado, pues. Acuérdate, José Luis, y la gente que sigue tu programa se acordará que era un día de aciago, era un día con muchos problemas, había intentos de entrar a la Cámara, al Legislativo por parte de la expresidenta que renunció, que regresó, etcétera, en todo ese vericueto de circunstancias. Finalmente la posesión se produjo y a las pocas horas aparece este comunicado en la prensa. Entonces, este hecho a mí me parece que es muy importante. Muy complicado, muy complicado. Es complicado porque... Estás complicando harto el panorama, hermano. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Es que el Tribunal Constitucional es quien nos da la certeza para seguir caminando en democracia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo creo que el único efecto que tiene ese comunicado es un efecto político, que tranquilizó a la gente, te ha hecho creer a ti y a mí hasta hace unos días atrás que todo estaba en orden, pero a la hora de la hora el Tribunal Constitucional no ha emitido un documento fundamentado con todo el rigor de que exige la Constitución y la ley de procedimiento constitucional, que es pues rigurosísimo. Mira, es el artículo 10 de la ley del procedimiento constitucional, la ley 254, que expresamente dice el Tribunal Constitucional tiene 3 maneras de comunicar sus decisiones para que tengan valor legal. Uno es las sentencias constitucionales, otras son las declaraciones constitucionales y otros son los autos constitucionales que simplemente son decisiones de mero trámite, por así decirlo. Entonces, José Luis, yo creo que esto que consultaste respecto del valor que tiene la que se le está haciendo, respecto de las razones que están en el documento publicado simplemente como comunicado, ha quedado en una situación muy incómoda, porque no, en mi criterio, mientras no sea un documento sentencia o declaración de constitucionalidad, ese documento no tiene ningún valor jurídico. Es inexistente jurídicamente hablando. Y bueno... Es un detalle mayor el que tú estás mencionando. Sin embargo, a mí me parece, no sé si me equivoco, que ya se ha hecho la sucesión constitucional. Ya se ha creado Estado, se ha posesionado un gobierno. ¿Tú crees que eso se puede revisar? Yo creo que no. No, mira, no se puede echar atrás lo que ha ocurrido. Pero lo que no podemos, los abogados por lo menos, no podemos
chuparnos el dedo y pensar que estamos chupando una mamadera. Sí, pero los abogados son bastante complicados siempre. José Luis, el Fíjate, mundo del mira derecho es el muy caso de Héctor complicado. Arce. Yo digo que el abogado Héctor Arce debe estar totalmente arrepentido porque estos fiscales, estos jueces han sido armados por el señor Arce. Y mira, ahora los persiguen a ellos mismos, ¿no? A ellos mismos. Así que es bastante complicado. Que nos ha ido el tiempo, estimado Mario. Creo que ya el programa tiene que llegar al final. Muy largo, tampoco nos ven, pero creo que has tocado temas muy interesantes para el debate. Te invito a Bueno, despedirte de nuestra audiencia. José Luis, siempre con el ánimo de conversar de la manera más fraterna y dilucidar los temas con apasionamiento en la medida que debe ser así. Sin embargo, con la frialdad en el caso de que me toca a mí de mirar la norma, la ley y expresar lo que como abogado y como jurista entiendo cómo deben ser las cosas. Y pues como tú has dicho, hay cosas que no se pueden revertir, pero al pan pan y al vino vino. A los actos jurídicos tienen consecuencias jurídicas y de tal manera, pues, el último apunte que hice lo sostengo hasta este punto. Y tu apunte respecto de las ex autoridades que hoy día se han convertido en los mastines que están detrás de sus ex jefes, realmente es algo que, ¿cómo te diría? Yo no sé exactamente cómo se deben sentir quienes nombraron a esos señores y quienes ahora deben estar viendo que no reconozcan sus viejos teléfonos, ¿no? Esta es una... lamentablemente, yo creo, y esto yo termino con este comentario, José Luis, la genuflexión en el ejercicio de los aparatos del Estado, especialmente judiciales y con jurisdicción, vale decir, de gente que tiene la capacidad de juzgar todo el aparato jurisdiccional del país, lamentablemente tiene un sino de genuflexión que apenas llega un nuevo gobierno, se hincan con la misma velocidad que se hincaron ante el Así anterior. es. Esto nos daña profundamente. Esta es una de las cosas que los bolivianos tenemos que hacer el esfuerzo por hacer desaparecer. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos en este programa. Hasta la próxima semana.